PP y Ciudadanos registran una comisión de investigación sobre las residencias de mayores alternativa. Piden que se amplíe el estudio para también analizar las responsabilidades del Estado. En estos centros hubo 4.000 muertos durante la pandemia. Hasta 8 comisiones se han celebrado esta semana. En ellas se ha hablado de sanidad, pero también de otros problemas como el desperdicio alimentario. En total se pierde 1/3 de los alimentos producidos. Enseguida les contamos más datos. El Consejo Económico y Social cumple 30 años y para celebrarlo el CES se ha reunido en Valladolid con todos los representantes autonómicos. Encabezados por el presidente del CES nacional, los presentes ponían el foco en la necesidad del diálogo para salir de la crisis producida por la pandemia. A las puertas de la EBAU, el rector de la UNED comparte la reivindicación de que esta sea una prueba única para todo el país. La Universidad a Distancia ha firmado un convenio con las Cortes para la difusión del 5º centenario. Entrevistamos a Ricardo Mairal para hablar también de temas educativos de actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Habrá comisión de investigación sobre las residencias de personas mayores, aunque se desconoce cómo será de amplia. PP y Ciudadanos no se han opuesto a la registrada por el PSOE, que ya se considera creada. Eso sí, los partidos que forman el gobierno de coalición piden que esta investigación sea más amplia y se tenga en cuenta la gestión en las residencias por parte del Estado. El PSOE dice que no les distraerán de su objetivo, que es saber qué pasó en Castilla y León. PP y Ciudadanos no se han opuesto a la creación de la Comisión de Investigación de las Residencias, que por tanto quedaba creada el 2 de junio. Sin embargo, han presentado una ampliación a esa comisión porque consideran que la del PSOE era parcial. Es importante conocer cómo llegó el virus a las residencias y si pudimos haber hecho algo para evitar que el virus llegara a las residencias. Y es importante también saber que una vez que el virus estaba en las residencias, cómo actuamos unos y otros. Así, la comisión de investigación de los partidos del gobierno de coalición incluirá analizar la gestión de todas las administraciones y el funcionamiento de la cogobernanza entre gobierno y autonomías. Además, confirman que llamarán a declarar a quienes tomaron decisiones a nivel nacional. Pues hay personas que no están en gobierno y que ya tienen que comparecer, como el exministro y el exvicepresidente. Les esperamos, desde luego. El PSOE considera que es un intento para distraer de PP y Ciudadanos. Solo queremos saber la verdad y no nos vamos a negar nunca a que se aclare. Pero lo que sucedió en las residencias de Castilla y León es competencia del Gobierno de Castilla y León. El Partido Popular y Ciudadanos están aterrados, están aterrorizados, están angustiados. Ahora se abre un nuevo plazo de 15 días en el que algún partido podría presentar su oposición a la creación de la nueva comisión de investigación. Si ninguno se opone, quedará creada y si hay oposición, tendrá que debatirse y votarse en pleno. Los grupos debatían esta semana sobre temas sanitarios. Ciudadanos ponía sobre la mesa que se pida al Estado la creación de una tarjeta sanitaria única para todo el país. Por su parte, el PSOE exige el restablecimiento de la atención telefónica en las urgencias pediátricas. Que nuestra tarjeta sanitaria contenga todo nuestro historial médico, como ya lo hace la receta electrónica. Ese es el objetivo. Nos han oído decir, reclamar y pedir en multitud de ocasiones, y que no nos cansaremos de hacer hasta que sea una realidad. Y esa era la meta en 2018, pero 3 años después aún sigue sin ser una realidad. ¿Por qué si yo me rompo la pierna en Madrid, no me operan en Madrid en ese momento? Y estoy hablando de Madrid, que está al lado de mi provincia. Ya no le digo el caso que les he puesto de Benidorm. En emergencias sanitarias, señorías, donde yo trabajo, tampoco hay historia clínica informatizada. Vamos todavía con una hoja de calco, con un papel, lo hacemos en papel. Y bueno, ya saben cómo escribimos los médicos. El Partido Socialista asegura que no es solo una cuestión de voluntad política y reprochaba a Ciudadanos que no se preocupen por solventar antes problemas de conectividad en la comunidad. La mayor dificultad para conseguir la interoperabilidad completa es la garantía de salvaguarda de los datos clínicos de las personas. Esa es la mayor dificultad, pero se ha avanzado mucho. Antes de que ustedes llegaran a la vida política, los equipos ministeriales españoles iniciaron y no han dejado de evolucionar para conseguir este propósito. Y el cambio ha sido espectacular desde que comenzara hace una década. Por cierto, Castilla y León nunca ha estado a la cabeza de las innovaciones electrónicas. Para conseguir la tarjeta sanitaria única es imprescindible y necesario el liderazgo del Ministerio de Sanidad,
pero también, y es fundamental, la colaboración de los distintos servicios de salud autonómicos. La propuesta salía adelante poniendo como horizonte finales de este año para que la tarjeta única esté totalmente operativa. Lo que seguirá condicionado al fin de la pandemia es el teléfono de urgencias pediátricas. La Comisión de Educación ha rechazado una proposición del PSOE que pedía a la Junta la publicación de los datos de acoso escolar separados por centros privados y concertados. Los socialistas y Vox han secundado la propuesta que se ha quedado en el tintero por el voto negativo de PP y Ciudadanos. Estos dos partidos han recordado al PSOE que estos datos ya se publican disgregados por titularidad de centros y que se pueden consultar en la página web de la Consejería de Educación. Y es relevante este dato, porque a raíz de otros episodios ocurridos como este, el Procurador del Común se ha manifestado varias veces años atrás, dejando claro que la Junta dejaba excesiva independencia y falta de control en los concertados. Estamos a favor de esta proposición no de ley. No entendemos la falta de transparencia en este sentido. Con entrar en la página web de la Consejería de Educación podrá observar que efectivamente está publicado. Que si lo que les preocupa es la procedencia del tipo de centro o simplemente les interesa para poder resolver el problema, que es a lo que este grupo parlamentario y a la Junta de Castilla y León nos preocupa. En la Comisión de Empleo se rechazaba la creación de un plan específico para ayudar al sector de la madera y del mueble y también una iniciativa socialista que reavivaba el debate sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Justo en esta iniciativa se producía el choque entre PP y PSOE. Esta es la tónica habitual de las últimas comisiones de empleo. Tantos golpes en el pecho que se dan los patriotas, tantas pulseritas. Yo a usted no le elecciones, pero usted a mí tampoco. No me interrumpa este señor, que es que siempre... Señor, que no interrumpa, que yo no lo interrumpo nunca a él. Me descuenta el tiempo por este personaje. Me encanta que se moleste, si hablo para que se le moleste, no se preocupe. Por favor, le quedan 9 minutos para aguantarme. pido respeto a todos en la sala. La iniciativa socialista planteaba instar al Gobierno central una nueva subida del salario mínimo interprofesional, que no se ha producido en el presente año. Que no haya habido incremento, yo es algo en lo que dentro de la disciplina de mi partido no estoy de acuerdo. El salario mínimo, señorías, es para lo que es. Para evitar la explotación laboral y que se paguen sueldos de miseria. Pero tiene otros efectos negativos, que es que algunos de esos empleados que cobraban el salario mínimo inferior son despedidos. Muchísimas empresas tendrían que cerrar, o muchas empresas no lo podrían hacer frente. Por supuesto que los trabajadores se lo merecen, pero no es el momento. Con otra iniciativa, el PSOE solicitaba ampliar los fondos para la contratación temporal de personas que sufren alguna discapacidad, que han pasado de 7 a 5 millones de euros. No solamente que incremente la dotación de fondos, sino que además cambie las bases para que no sea un solo trabajador o dos a tiempo parcial, sino 2 trabajadores a jornada completa o 4 a media jornada. También pedía un plan específico para apoyar el sector de la madera y el mueble, especialmente arraigado a la provincia de Segovia. PP y Ciudadanos rechazaron ambas propuestas al considerar que la Junta ya está aportando recursos suficientes. En la Comisión de Economía no había consenso para aprobar un nuevo plan de ayudas para los ayuntamientos para hacer frente a los gastos derivados de la COVID. Partido Popular y Ciudadanos remarcaron que se han aprobado ayudas dentro del plan de reconstrucción, insuficientes a juicio del PSOE. ¿Saben ustedes lo que implica esta ayuda del Fondo Extraordinario de los Ayuntamientos? Pues fíjese, para cada habitante de la comunidad autónoma supone 8,3 euros. Este es el gran esfuerzo desplegado por nuestra comunidad autónoma para ayudar a las corporaciones locales. Ridículo, absolutamente ridículo. Porque lo que se han gastado los ayuntamientos es 10 veces más precisamente de lo que precisamente se les va a subvencionar. De las únicas 5 comunidades autónomas que han dado fondos extraordinarios a las entidades locales, Castilla y León es la que más en todo el país, la que más fondos extraordinarios. Y ustedes piden literalmente establecer una línea extraordinaria de financiación a las corporaciones locales. Vaya idea que han tenido, señorías. Cada año se tira 1/3 de los alimentos que se producen, no solo en los hogares. También este desperdicio se origina durante el proceso de fabricación. Reducir el desperdicio alimentario es uno de los objetivos no solo de España, sino también de la Unión Europea.
El desperdicio de alimentos en toda la cadena supone un triple problema: alimentario, económico y social. Conseguir que sea mínimo pone de acuerdo a casi todos los partidos. Casi la mitad de toda la comida desperdiciada se produce durante la manufacturación, distribución y su venta. La otra parte se tira en las casas. El 53% del total de los alimentos se pierden o se desperdician en los hogares. En el mundo se produce suficiente comida para alimentar hasta 10.000 millones de personas. Somos 7.900 millones. En total, de lo producido se desperdicia un tercio, pero si se recuperara una cuarta parte de esto, se podría alimentar a más de 820 millones de personas. Curiosamente, 820 millones de personas son las que sufren problemas de subalimentación. Los socialistas piden a la Junta una campaña de concienciación. Tras negociarlo, se acuerda continuar con la campaña ya iniciada por la Junta, una iniciativa a la que se oponía Vox. No concretan nada de cómo van a hacer ustedes eso. ¿Qué van a hacer? ¿Obligar a los niños a no levantarse de la mesa hasta que tengan el plato limpio? ¿O de lo que se trata es de eliminar la fecha de caducidad de los alimentos? Parece que va en ese sentido. Jamás he oído una intervención tan ruin como la que ha hecho usted esta tarde, carente de toda humanidad. La Unión Europea también marca este objetivo a corto plazo. Se pide que para 2030 se reduzca el desperdicio alimentario a la mitad. La exdelegada de la Agencia Tributaria y el que hoy ocupa este cargo y que en su momento era inspector jefe comparecían esta semana en la Comisión de Investigación sobre la trama eólica en las Cortes. Aseguran que si se alertó y generó un informe es porque se vieron indicios de un delito y niegan que se produjeran retrasos en este expediente. Los actuarios, al menos los que yo he conocido durante estos años que he sido inspector regional de Castilla y León, cuando apreciaban indicios de delito, es porque había indicios de delito. No recibí ningún tipo de injerencias, pero quédese tranquilo. En todo el tiempo en el que yo he sido actuaria o delegada especial, jamás he recibido injerencias o sugerencias de tipo partidista o político por ninguno de los directores generales de la agencia. Por más que una cosa, una falsedad, se repita en distintos medios, no pasa a ser verdad. Le digo que no hubo retraso. Mario Milibia entregaba la memoria de actividades del Consejo de Cuentas del año 2020. El presidente de esta institución propia compareció hasta en 10 ocasiones el pasado ejercicio para presentar una treintena de informes, un documento en el que se refleja también que el índice de rendición de cuentas por las entidades locales es muy satisfactorio, el 69,3% las hizo públicas. Otra de las instituciones propias de Castilla y León, el Consejo Económico y Social, cumple en estos días su 30 aniversario, una conmemoración que el CES está aprovechando para reivindicar su papel en la búsqueda del consenso y de lograr acuerdos para superar la crisis provocada por la pandemia. El Consejo Económico y Social de Castilla y León cumple 30 años. Son 30 años de propuestas, de informes, de asesoramiento, habitualmente por unanimidad, con un gran esfuerzo, por tanto, por el consenso, por el entendimiento y por el servicio a la ciudadanía. Trabajo a favor del consenso y también del diálogo social. Nosotros somos instrumentos de ese diálogo social y creo honestamente que si no existiésemos hoy como ya existimos, sería el momento para crear figuras de este tipo. Son las palabras del presidente del Consejo Económico y Social de España en uno de los actos organizados para celebrar el aniversario del CES de Castilla y León. Aquí, esta institución ha reivindicado su importante papel para superar los efectos de la pandemia. Nosotros tenemos que defender en los meses que vienen, en los años que vienen, la necesidad de invertir en justicia social, de invertir en equidad, porque de lo contrario nos van a quedar unas cicatrices sociales. Queremos ofrecer toda nuestra colaboración para esa planificación económica, social, para esa planificación estratégica del Gobierno de España, del Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Ofrecimientos que recogían y apoyaban tanto el presidente de la Junta como el de las Cortes. Los consejos económicos y sociales desarrolláis un papel fundamental y muy destacado en esta nueva etapa. Yo creo que sois un factor
no solo de diálogo, sino un lugar de encuentro. Es ahí donde los consejos económicos y sociales tienen su papel, ese papel de guía, ese papel de orientación, la labor de las instituciones. El CES llega así a su 30 aniversario y entre sus retos ahora, reconoce su presidente, uno especialmente importante, que su trabajo sea más conocido por la sociedad. El quinto centenario del movimiento comunero estará presente también en la enseñanza universitaria. Esta semana el presidente de las Cortes, como representante de la Fundación Castilla y León, ha firmado un convenio con la UNED para la divulgación de este quinto centenario. La universidad a distancia es la más grande de España, tiene casi 300.000 alumnos. Su rector también visitó la exposición sobre los comuneros instalada en las Cortes de Castilla y León y firmó en el libro de visitas. Solo en Castilla y León esta universidad tiene repartidas muchísimas sedes en distintas provincias, sedes que en los próximos meses van a acoger, van a acogerse congresos, van a acoger seminarios, van a acoger jornadas y conferencias, charlas y cualquier actividad de formación y divulgación relacionadas con este quinto centenario. Como hemos visto, es el convenio que se ha firmado entre la Fundación Castilla y León y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Vincula la enseñanza universitaria con el quinto centenario del movimiento comunero. Y hoy tenemos con nosotros a su rector, a Ricardo Mayral. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros aquí. Ya hemos escuchado un poco que esas actividades se van a desarrollar en las sedes de la UNED. ¿En qué van a consistir? ¿Sobre qué temáticas? Y si podemos ir un poco al detalle, también a cuántas personas van a llegar. Bueno, pues son muchas las actividades que recogen este convenio de colaboración que hemos firmado con la Fundación y pasan por la organización de cursos de verano, incluso cursos de primavera que ya se han organizado en los centros asociados de nuestra universidad, pero además queremos apostar por la organización de congresos, de reuniones científicas y evidentemente de utilizar, es decir, y de apostar también por la publicación de libros, de recursos didácticos que puedan sobre todo poner en valor y subrayar la importancia del quinto centenario. Como bien decía, se van a hacer publicaciones físicas. ¿Qué repercusión van a tener todos estos actos? Bueno, yo creo que muchísima. Creo que la alianza entre la Fundación y la UNED creo que es importante para difundir la importancia histórica, política, institucional del quinto centenario y hacerlo no solo en los 7 centros territoriales que tenemos en la comunidad, sino también en los 61 centros nacionales y los 14 que tenemos en el exterior. ¿A lo largo de cuánto tiempo se van a prolongar estas actividades y más o menos, no sé si tienen estimado a cuántas personas podría llegar? Los cursos ya han comenzado y se van a extender a lo largo de este año y del año que viene. Puede llegar a mucha gente porque la UNED llega a muchos estudiantes y es nuestra obligación, sobre todo, el llegar a cuanta más personas mejor, el difundir sobre todo ese mensaje y apostar por la cultura. Este convenio se ha retrasado por la pandemia. La pandemia al final nos ha hecho cambiar a todos un poco nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar. Imagino que también para una universidad que ya está adaptada un poco al modo online y al teletrabajo, también habrá afectado. También. Nuestra universidad ha apostado por un modelo semipresencial. Yo siempre digo que la UNED combina las bondades del sistema presencial y del sistema online. Y, por supuesto, afectó. De un día para otro tuvimos que reconvertir nuestras tutorías presenciales que impartimos en los centros asociados de la UNED a un formato no presencial. Y en este sentido yo quiero destacar la importancia y, desde luego, expresar públicamente mi reconocimiento y gratitud al Centro de Supercomputación de Castilla y León, que mostró y que colaboró con nosotros en potenciar el almacenamiento de nuestros servidores. Date cuenta que el tráfico pasó y se incrementó en un 1000%, es decir, nuestras tutorías se incrementaron exponencialmente. Pero además, sobre todo, el gran desafío ha sido reconvertir los exámenes presenciales, 300.000 exámenes que celebramos en la convocatoria de junio, a un formato no presencial. Y eso implicó el desarrollo de una tecnología para hacer posible que ningún estudiante se quedara atrás en su evaluación. Dada la experiencia en el ámbito telemático, ¿le han pedido ayudas otras universidades? Sí.
Sí, hemos colaborado con otras universidades y con otras instituciones que tenían problemas, por ejemplo, a la hora de realizar los exámenes. Hemos colaborado con el Ministerio de Justicia y con varias universidades a las que les hemos ofrecido todos los recursos. Yo creo mucho en la colaboración. Es absolutamente clave, como te decía. Estamos en el momento en la cultura del pacto, en la cultura del diálogo y, sobre todo, en que los proyectos son grandes sí, solo sí, tienen la capacidad de establecer alianzas con otras instituciones. ¿Puede afectar la presencia del virus en que muchos alumnos se decanten por estudios a distancia? No sé si tienen baremados si a lo mejor van a tener más alumnos para el siguiente curso. Nosotros hemos experimentado un crecimiento, sí que es cierto, según los datos que tengo de la matrícula del año pasado. Y como te decía, es decir, la UNED combina ese modelo semipresencial, supone combinar lo mejor de los dos mundos, de la parte presencial y de la parte online. Y eso hace que nuestro modelo, es decir, sea y resulte atractivo para muchos estudiantes. Al contrario de lo que podemos pensar, ¿es un esfuerzo extra para el alumno unos estudios a distancia? Por supuesto, yo siempre digo que los estudiantes de nuestra universidad son un claro ejemplo del afán de superación, del sacrificio y del esfuerzo, puesto que la mayoría de ellos tienen que combinar sus obligaciones profesionales o familiares o, en fin, sean cuales sean sus obligaciones, con su formación, y supone un esfuerzo adicional. No en vano, esto se traduce en que muchos de nuestros estudiantes en oposiciones, en concursos públicos, ocupan los primeros números, obtienen los primeros números, porque tienen, lógicamente, una disciplina de estudio y una organización que es consustancial a nuestro modelo. También le quería preguntar por los nuevos alumnos. Los estudiantes ahora mismo de segundo de bachillerato en las diferentes comunidades han tenido algunas clases presenciales, otros semipresenciales, llegan ahora a las pruebas de selectividad. ¿Cree que llegan con la misma ventaja o desventaja todos? Yo creo que sí, es decir, todos han recibido la misma formación, todos han recibido, es decir, se les ha dispuesto de los mejores medios, las instituciones han reaccionado desde luego con mucha corrección, con profesionalidad y sobre todo con valentía ante una situación inédita y extraordinaria para todos. Yo estoy convencido de que llegan con la mejor preparación y que desde luego van a competir con solvencia en el entorno universitario. Quedan apenas días para esa EBAU, esa selectividad. ¿Comparte la petición de algunas comunidades autónomas como Castilla y León que pide una EBAU única? Sí, yo creo que eso sería, desde luego, una decisión que yo apoyaría. Es decir, debemos aspirar a crear un marco de referencia común para todos los estudiantes del país, y eso será el mejor síntoma de que podemos seguir avanzando en desarrollar políticas educativas presididas por el consenso. ¿Por qué cree que el Ministerio no empieza ese camino para poner una EBAU única? Bueno, yo creo que, en fin, creo que lo va a iniciar, o por lo menos no lo sé. En cualquier caso, es una pregunta que debería responder el Ministerio. Pero yo creo que todo lo que sea política educativa debemos entre todos aspirar a lograr un pacto. En educación hay cuestiones en las que la discrepancia debería ser mínima, y una de ellas es la educación. Lo que nos une son muchas cosas. Ricardo Mayral, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. La digitalización de los documentos de los archivos de Castilla y León se debatió la semana pasada en el Pleno en forma de moción. Salieron adelante algunos de estos puntos, pero el PSOE volvía a traer este tema a la Comisión de Cultura, ya que considera que se debe fijar un plazo. Piden que antes de terminar el año se hayan digitalizado y publicado 100 documentos, pero esto fue rechazado. Que la documentación de los archivos que dependen de la comunidad no está puesta al servicio de los ciudadanos de forma digitalizada. Se trata principalmente de unas series documentales que son concretas, de un notable valor histórico o generalmente muy consultadas y que por razones eminentemente económicas no pueden ser muy extensas dado el elevado coste de tratamiento y de digitalización. Este proyecto SIEGA pretende incorporar más de 680.000 documentos digitalizados por los archivos históricos provinciales y el Archivo General de Castilla y León. Es que los papeles de Palacio van demasiado despacio. Y yo le decía, mire, 100, no pedimos 20.000, ni 10.000, ni 5.000.
10 por provincia, más otro 10 de la comarca del Viga, 100. Sí, no es nada, pero por lo menos que se vea algo. Las Cortes piden por unanimidad a la Conferencia Episcopal que se mantenga en Ciudad Rodrigo tanto la diócesis como la existencia de un obispo titular y exclusivo de esta y que resida en esta localidad. La decisión final la tomará el Vaticano. No es un problema solo eclesial, señorías, y por eso lo traemos a esta institución, a estas Cortes. Es un problema de dimensión política, social y económica. Ciudad Rodrigo tiene una historia y un sentido que debería de perdurar por el bien de sus ciudadanos, por el bien de la cultura y también de ese turismo religioso al que hacía mención, que al final revierte también en la economía de la localidad. Por lo que este grupo conoce, no parece que se vaya a suprimir la diócesis, tal como ustedes plantean en la propuesta de resolución, sino que más bien lo que parece es que pudiese interrumpirse la sucesión episcopal. Hasta aquí la actividad política de esta semana. La próxima habrá sesión plenaria en las Cortes en la que se debatirán temas como los posibles indultos a los presos del Procés o la nueva tarifa de la luz. Todos estos y otros temas se los contamos, como siempre, aquí en nuestras Cortes.